Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Por Tu Salud. Mi nombre es Benny Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar, a lo mejor no un tema de salud, pero sí de uno de los medicamentos que más se consumen a nivel mundial y que se consumen por una de las causas principales de mortalidad aquí en nuestro país y que los vemos día a día en la consulta. Entonces es muy importante también entender el por qué nace un fármaco, cuál es la función de este fármaco, porque normalmente ocurre en la población en general que una persona utiliza cierto medicamento para algún padecimiento y automáticamente lo encasillamos y aparte empezamos con varios mitos acerca de ese medicamento, incluso la toma, que es muy importante porque a lo mejor en el apego al tratamiento y en el que lo hagan de la manera correcta en que se tome cada paciente su medicamento puede influenciar o puede verse repercutido en las cifras de control de este paciente. Pero bueno, para ello, el medicamento del que vamos a platicar el día de hoy es de la metformina y tenemos invitado a alguien especial que trabaja con nosotros aquí en la Red Médica Universitaria, que es el doctor Alberto Abraham Aranda Sopeña, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola Vianey, hola a todos, buenas tardes. Pues muy bien, ya listos para presentar el tema. Muy bien. Pues muchas gracias por aceptar la charla el día de hoy. Primero para empezar, yo creo que todos los pacientes en algún momento, incluso aunque no lo hayan utilizado, han escuchado hablar de la metformina, ¿no? Y probablemente solamente han escuchado el nombre, no saben para qué sirve, y las personas que sí lo toman de manera regular, incluso me podría decir que, o poner en juicio, en tela de juicio, perdón, el si saben también para qué sirve este medicamento o qué es lo que hace, cuál es la función, ¿no? Sí, así es, Vianey. Como tú lo comentaste, es uno de los medicamentos más importantes, sobre todo en el tratamiento de la diabetes. Creo que todos tenemos algún conocido con esta enfermedad, si no es que un tío, un primo o la propia persona, pues. Es una de las enfermedades crónicas pues, más comunes en México, entonces pues sí también es muy importante conocer este medicamento. Incluso hay muchas personas que lo toman solamente porque se los receta el médico y no saben como a ciencia cierta el por qué, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar acerca de este medicamento. ¿Por qué elegimos este? Pues es uno de los fármacos más utilizados, como mencionamos anteriormente, en el tratamiento de la diabetes. De todos los que se pueden administrar de forma oral, es decir, en pastillas, tomado, es de los más nobles y de los que más eficazmente van a controlar la glucosa, o sea, la azúcar en la sangre. Así es. ¿Y desde dónde se remonta el uso de la metformina, doctor? Porque de verdad es que tiene muchísimos años y a lo mejor las personas no conocen cómo se originó, cómo se inventó, cuándo se descubrió, no sé, un poquito de historia. Sí, pues se ha visto en algunos escritos que ya estaba siendo utilizada, no como tal la metformina, pero desde la época medieval se utilizaba una planta llamada Galega officinalis, en idioma común le decían ruda cabruna. Esta planta la utilizaban para reducir la cantidad de orina en aquellos pacientes que orinaban en exceso, que orinaban muchas veces durante el día, durante la noche. Actualmente ya sabemos que esas personas pudieron haber sido diabéticos, ya que ese síntoma del orinar mucho es un síntoma del azúcar alta en la sangre. Así que, pues estos pacientes que tienen un descontrol en el azúcar en la sangre, al consumir esa planta en aquella época se veía que reducían las cantidades de orina durante el día. O sea, lo utilizan como principalmente para tratar el orinar excesivamente, pero no sabían que estaban ayudando a los diabéticos a controlar su glucosa. Y no fue hasta 1918 que se descubrió que la planta efectivamente tenía este efecto, el reducir la glucosa. Identificaron un grupo de sustancias llamadas guanidas que están pues propiamente en esta planta y de las cuales deriva la metformina ya después pues identificada. En 1922, unos sujetos llamados Emil Werner y James Bell lograron fabricar estos medicamentos, estas sustancias por primera vez
en un laboratorio, ya como sintéticamente, artificialmente. 4 años después, 1926, se descubre su mecanismo de acción con pruebas en conejos. Identificaban bien que efectivamente reducía la glucosa en la sangre y además estudiaban la insulina, por lo que la metformina como que quedó en el olvido por esos descubrimientos que estaban haciendo en la insulina, como que era una hormona más fuerte y como que tuvo más impacto, entonces como que los estudios de la metformina se fueron dejando de lado. Ya en 1957, 30 años después, un científico, Jean Sterne, era un conocido diabetólogo francés, continuó con la investigación de la metformina y tenía como interés en esos estudios que estaban como olvidados, e identificó sus múltiples bondades para el tratamiento de la diabetes. Ya posteriormente, con más estudios, actualmente se sabe que la metformina, pues, como adelantamos anteriormente, pertenece a un grupo de medicamentos llamado biguanidas y su mecanismo de acción principal consiste en reducir la producción de glucosa, es decir, azúcar, en el hígado, principalmente limitando un mecanismo llamado gluconeogénesis. Normalmente las personas necesitamos la glucosa para sobrevivir, cuando a veces no estamos ingiriendo esa energía, esa sustancia que nos ayuda para todas las funciones vitales del organismo. Nuestro hígado puede producirla desde otras moléculas como la grasa, como el músculo, etcétera, etcétera. Entonces ese medicamento actúa principalmente en esa ruta, limitando la producción de glucosa en el cuerpo cuando no la estamos consumiendo. También se ha visto que incrementa la sensibilidad de la insulina en el músculo y mejora su captación y utilización de glucosa. Además, va a retrasar la absorción intestinal de esta sustancia, de la glucosa. Esto es muy interesante que lo menciones, doctor, porque, por ejemplo, esto que mencionas de que ayuda con la absorción de la glucosa o a mejorar la sensibilidad con la insulina. Ahora, hemos visto que muchas personas no lo toman porque piensan que les va a bajar de más, ¿no? Entonces creo que hay también algunos mitos acerca de este medicamento que la verdad es que, imagínate, si empezaron solamente dando un tratamiento para uno de los síntomas de la diabetes sin saber que era diabetes, se dieron cuenta cómo era el mecanismo de acción de esta planta, ¿no? Que es muy importante. Pero ahora, entonces, por ejemplo, nos enfrentamos también a muchos comentarios de los pacientes de que no quieren tomar algún medicamento porque es un fármaco, ¿no? Y tienden de todas maneras a irse como por la herbolaria. Y cuando muchos de estos medicamentos empezaron como herbolaria, ¿no? Y bueno, sí me gustaría a lo mejor que comentaras si de verdad la metformina tiene algún problema de que te baje de más la glucosa en sangre. Sí, como mencionaste, exactamente, existe un mito en la población, en los pacientes, de que la metformina puede llegar a provocar la hipoglucemia, es decir, la baja azúcar en la sangre, pero pues se queda ahí en un mito. O sea, se ha comprobado, la metformina no baja como tal el azúcar total, nada más va a limitar la producción, ¿cómo podemos decir? La producción extra de glucosa en el cuerpo. Entonces, normalmente lo que consumimos se va a estar estableciendo ahí la glucosa y pues no vamos a estar produciendo justamente ese extra de glucosa. Entonces, pues no es un medicamento hipoglucemiante como lo son algunas hormonas como la insulina, sino nada más es como sensibilizador y digamos como ligeramente reductor del exceso de glucosa, exactamente. Pero no provoca la hipoglucemia. Y ya que mencionas esto de que no mejora, no provoca hipoglucemia, entonces, ¿cómo podemos recomendar la administración? Porque muchos pacientes incluso dicen, no me la voy a tomar porque no he comido, o viceversa, dicen, me siento muy mal, pero no me puedo dejar de tomar la pastilla y se la toman. Entonces, sí sería como importante que las personas que nos están escuchando sepan cuál es la administración adecuada, ¿no? Así es. Sí, hay algunos efectos secundarios que puede llegar a tener la metformina. Se pueden reducir justamente con una buena administración. Ahorita vamos a explicar la administración y después cómo ir desglosando cada efecto.
La dosis inicial de este medicamento siempre va de 500 a 850 miligramos, que es lo que normalmente tiene una pastilla. Se va a tomar una vez al día con la cena o con el desayuno. Realmente los estudios han visto que es igual en la noche o en la mañana. El chiste es que el paciente tenga bien su horario establecido y se la tome siempre en el mismo horario. De preferencia siempre que sea justamente como comenté, con la cena, con las comidas. Puede ser durante o puede ser después, pero siempre tiene que ir acompañada de estas. Después de que ya se tomó el medicamento y se ha visto que todavía no tiene un buen control de la glucosa, se puede agregar una segunda dosis en el siguiente horario de la comida. Si se inició en la noche, se puede agregar en el desayuno o viceversa. Este ajuste se va a ir haciendo cada 2 semanas hasta llegar a una meta de glucosa ya deseada o hasta alcanzar el tope de la dosis, que es de 2000 miligramos por día, fraccionado en estas dosis. Este medicamento también se puede combinar con algunos otros fármacos orales. Esto ya no es como motivo de la plática, pero lo podemos platicar en otra ocasión. Los efectos secundarios más comunes van a ser los gastrointestinales. Van de un 10 a un 25% de todos los pacientes y se relacionan principalmente con un aumento rápido de la dosis o cuando el medicamento es ingerido en ayunas. Los efectos incluyen náusea, dolor abdominal, distensión, sensación así como de que están inflamados, diarrea o una combinación de estos síntomas que mencioné anteriormente. Como comenté, al tomarse este medicamento con los alimentos se van a reducir los síntomas de los efectos secundarios. La mayoría de los efectos van a disminuir también con el paso del tiempo. A lo mejor la mayoría de los pacientes lo van a tener de inicio, pero ya que su sistema se está acostumbrando al medicamento, van a ir disminuyendo estos efectos. Y su uso continuado también se puede minimizar también con una dosis baja que se aumenta después de varias semanas, es decir, con un aumento de dosis gradual. Ok, yo creo que también es muy importante, doctor, mencionar que para saber si tenemos que aumentar o disminuir la dosis, aquí necesitamos mucho del equipo del paciente con su automonitoreo, ¿no? Porque yo puedo decir, pues te voy a aumentar la dosis, pero no sé si la dosis que ya le estoy dando es la correcta. Y, o sea, eso es como la importancia de darle el seguimiento, ¿no? Ok, estoy yendo con el médico y me citó en cierto tiempo, pero pues me he sentido bien. Ya no me checo, o voy con el doctor y me dijo que me checara y es así como de, nosotros no podemos subir o bajar la dosis si no tenemos la evidencia de que lo requieren, ¿no? Sí, así es, Vianney. Como comentabas, incluso hay algunas ocasiones en que los pacientes, porque no se sienten mal, no se la toman, creen que la pueden suspender o la pueden manejar como ellos quieran. Realmente es un medicamento que se tiene que usar indefinidamente o hasta que el médico nos indique que se puede suspender. De eso vamos a hablar un poquito más al rato. Ahorita vamos a comentar algunos de los monitoreos que tienen que llevar estos pacientes. No es estrictamente necesario que lleven un monitoreo de la glucosa, pero sí se recomienda que lo realicen algunos días durante la mañana, otros por la noche, después de comidas, en ayunas, como que vayan intercalando esos monitoreos de vez en cuando para ir conociéndose más o menos en qué momentos se puede elevar o estar bien en buenos niveles de glucosa. Esto también como información muy importante para el médico, a lo mejor para si es necesario llevar algún otro ajuste. Sí. O ¿sabes qué? Incluso también, no solo para el médico, sino para el mismo paciente. Si empieza a sentirse mal, que se cheque la glucosa, entonces él mismo va conociendo cuáles son los síntomas de su cuerpo cuando está alta o cuando está muy baja, ¿no? Y también eso nos puede ayudar bastante. Ok, bueno doctor, pues, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Va, nos vemos al ratito. Datos importantes por tu salud. Metformina. La metformina es una clase de medicamento llamado biguanida. Las biguanidas le ordenan al hígado disminuir su producción de glucosa, lo que baja sus niveles en el torrente sanguíneo. Funciona en el tratamiento contra la diabetes. La metformina ayuda al cuerpo a responder mejor a la insulina que produce de manera natural y reduce la cantidad de azúcar que el hígado produce. Además, disminuye la cantidad de azúcar que los intestinos absorben de los alimentos. Efectos. La metformina puede ocasionar una reacción baja de azúcar en la sangre. Si esto ocurre, acude a tu médico.
Los efectos secundarios con el aumento de la dosis son náusea, dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal, diarrea o una combinación de estos. Es posible presentar alergia. Los síntomas varían desde la presencia de múltiples granos, enrojecimiento o comezón en la piel, hasta sensación de garganta cerrada y dificultad para respirar. ¿Por cuánto tiempo hay que tomarla? La metformina se debe de tomar indefinidamente a menos que por indicación médica se decida suspenderla. Datos importantes por tu salud. Hola a todos, bueno, ya estamos de regreso de los 5 puntos por tu salud. Estamos el día de hoy platicando con el doctor Alberto Arandazu Peña acerca de la metformina, que es uno de los medicamentos que más se toman a nivel mundial, puesto que se utiliza para el padecimiento o la condición de diabetes. Que bueno, también es importante, como conocemos, hay varios tipos de diabetes, saber si es para todos o no es para todos. Y también nos platicaba de cuál es la función de este medicamento, ¿no? Nosotros necesitamos azúcar para llevar a cabo todas las funciones de nuestro cuerpo, y muchas veces cuando tenemos un problema para la utilización de este azúcar, la metformina ayuda a que este azúcar y la insulina trabajen mejor para poder tener un mejor funcionamiento de la célula y por ende pues de todo el organismo. Hola doctor, estábamos contigo, muchas gracias por la invitación aquí al programa. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de algunas de las contraindicaciones para tomar este medicamento. Qué hacer, por ejemplo, en casos de alergia, de algunos otros fármacos que pueden interaccionar. Entonces, bueno, una de las principales contraindicaciones de tomar este medicamento va a ser en los casos de enfermedad renal crónica, o como se conoce ya como comúnmente de falla renal. Sobre todo en los estadios 3B debe ajustarse la dosis del medicamento. ¿Por qué? Debido a que los riñones no están funcionando en óptimas condiciones, el medicamento va a tender a acumularse, entonces la dosis en estos pacientes va a tener que ser menor. En aquellos en los que los estadios va a ser de 4 o 5, es decir, ya prácticamente nula la función del riñón, ahora sí va a estar contraindicada, así como tajantemente, este medicamento, porque no se va a poder eliminar, va a estar ahí, permanecer indefinidamente en el cuerpo. Y qué bueno que lo menciones, doctor, porque incluso muchos pacientes también, ese es otro de los mitos que vemos y escuchamos muy seguido en la consulta, de que el hecho de tomar metformina les va a dañar el riñón. Y bueno, tú ya nos estás diciendo que sí se puede utilizar, solamente que si ya hay un daño renal, pues se puede cuantificar la dosis exacta, ¿no? Sí, exactamente. Realmente la metformina no provoca daño renal. Como comenté, sí, se tiene que ajustar la dosis porque depende de la función del riñón, pero realmente el daño a algún órgano será un poco más dirigido hacia el hígado. Realmente no se ha visto que por sí sola la metformina ocasione este daño al hígado, pero cuando interacciona con algunos otros medicamentos, con algunas otras situaciones, por ejemplo el alcoholismo crónico, si un paciente que es muy alcohólico se está tomando también la metformina, se van a combinar estos dos medicamentos, el alcohol y la metformina, y pueden dañar el hígado. En casos de que el paciente presente hepatitis, por ejemplo, o insuficiencia hepática, y aparte está tomando la metformina, también se puede aumentar como un poco el riesgo de que se perpetúe ese daño al hígado. Así es. Y doctor, también hemos escuchado, no sé si, yo creo que tú también en algunas ocasiones, acerca de la alergia, porque es muy común que luego los pacientes mencionen que no la quieren tomar ya porque les causó alergia, pero al momento de que les preguntamos si de verdad les causó o cuáles fueron las reacciones que le pasaron a este paciente, nada más te dicen, no me cayó bien, me dolió la cabeza. Y también quisiera como que nos platicaras qué tanto es como la incidencia de una alergia de verdad a este medicamento. Sí, realmente es muy, muy rara la alergia a la metformina. Un caso de alergia, como ya para identificarlo, va como desde la aparición súbita de granitos, de ronchitos en todo el cuerpo, de manchas rojas o de comezón. Eso sería como un caso leve de alergia, o ya algo un poquito más grave, que va como la sensación de que la garganta se cierra, de que no pueden respirar, que ya es como un caso de alergia más grave. Pero como comenté, es muy raro, realmente en la práctica yo creo que pocos médicos han conocido a alguien que realmente sea
alérgico a la metformina. Como comentaste, lo que comúnmente dicen los pacientes que es como alergia es que le cayó mal, los efectos no deseados que comentamos hace rato de las náuseas, la distensión, que se sienten inflamados, un poco la diarrea. Y pues también es necesario hacer el énfasis con estos pacientes de que no es una alergia, es más bien como un efecto secundario y que puede mejorar con la correcta administración de la metformina, con aumentar paulatinamente la dosis, con tomarse junto con los alimentos después de estos, etcétera. Así es. Y doctor, hace ratito que hablamos también de la importancia del monitoreo para saber nosotros como personal de salud si podemos aumentar o disminuir la dosis. Pero ahora creo que un punto importante a mencionar y a preguntarte y útil yo creo que para quien esté escuchando esto es cada cuándo cada cuándo debo de llevar mi control de manera estricta para que el médico pueda determinar si el tratamiento que estoy tomando es el ideal o hay que modificarlo. Uh-huh. Bueno, los exámenes que vamos a estar haciendo para el monitoreo del buen control de la glucosa va a ser con un estudio que se llama hemoglobina glucosilada. Este estudio nos identifica una molécula que está en el cuerpo que se adhiere a la glucosa, pues, y nos habla como de un control retrospectivo de 3 meses aproximadamente. Entonces, mientras estamos haciendo el ajuste de las dosis, que no está en control, que se baja la glucosa, que está muy, muy elevada, tenemos que hacer este estudio cada 3 meses para ir evaluando justamente eso, la dosis del medicamento, si es necesario aumentarla, si es necesario cambiar el medicamento, a lo mejor con la metformina sola ya no nos es suficiente, hay que agregar otro. Entonces, cada 3 meses tiene que hacer ese examen. Posteriormente que ya tuvimos un buen control de la glucosa, que ya estamos en metas, vamos a hacer este examen cada 6 meses hasta identificar que otra vez hubo una variación y hacer otra vez el ajuste. Además también hay que evaluar la función del riñón. Se tiene que hacer cada 3 a 6 meses en caso de que ya se haya identificado un daño previamente al riñón, que ya lo haya tenido con anterioridad el paciente, y si no había ningún cambio en esta función del riñón, se tiene que evaluar una vez al año, con eso es suficiente. Ya cuando... Perdón. No te preocupes. Ya cuando hay un daño establecido que comentábamos en un estadio A, tiene que ser cada 3 a 6 meses, dependiendo como de las circunstancias, de si toma algunos otros medicamentos, si tiene algunos otros factores de riesgo que nos puedan agravar este daño. Y si ya es un estadio 3B, ya hay que hacer un monitoreo más estricto, hacer exámenes más frecuentes, estar en contacto más con el paciente y estar viendo qué es lo que toma o cuáles son sus actividades. Ok. Y doctor, otra de las cosas que te quería preguntar y que es muy útil, porque bueno, entendemos que primero el padecimiento o el medicamento lo que hace es que funcione mejor la glucosa en sangre con mejor sensibilidad a la insulina. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me tomo el medicamento con algún refresco o con un jugo? ¿De verdad está bien indicado tomar el medicamento con una bebida dulce? Pues una de las piedras angulares en el tratamiento de la diabetes siempre va a ser una buena dieta. Limitar mucho la cantidad de azúcares que estamos consumiendo, tratar de evitarlas en la medida de lo posible. Y si estamos tomando el medicamento que es para la diabetes con una bebida que tiene mucho azúcar, estaremos haciendo como algo contradictorio. Estaremos incluso ya como mentalmente uno estará como tomándose, ¿cómo diríamos? Como su medicamento que lo va a salvar con el veneno que lo va a dañar. Entonces como que es un poquito contradictorio. Así es. Así es. Bueno, esto es muy importante. Y ahora la interacción, por ejemplo, con alcohol, doctor, porque también es muy común que se pregunte en la consulta con cualquier medicamento, no solamente para el uso de metformina, ¿y puedo tomar? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tomo? Y como es uno de los medicamentos más utilizados y como no podemos dejar que nuestra población no tome de vez en cuando un equivalente de alcohol o dos,
Pues entonces en este caso, ¿qué pasa con el alcohol o incluso qué pasa con otros medicamentos si esta persona que vive con diabetes y está tomando medicamento y de pronto tiene alguna infección agregada, ¿no? Hablando de un resfriado, de un cuadro diarreico, etcétera. Sí, hay algunos fármacos, algunas sustancias que pueden interaccionar con la metformina en diversas situaciones. Por ejemplo, como comentabas, el alcohol y como comentamos anteriormente, el alcohol en asociación con la metformina pueden aumentar la probabilidad del daño al hígado. Si es ocasionalmente una copita a la semana, 2 copitas a la semana, pues realmente va a ser mínima esa toxicidad que va a tener. El problema es cuando se vuelve un alcoholismo crónico, que ya es muy repetitivo el estar tomando y tomando y tomando grandes cantidades de alcohol, pues se va a ir aumentando cada vez más la toxicidad hacia el hígado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los antiinflamatorios que se utilizan comúnmente para los resfriados, para el dolor. Algunos ejemplos como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, todos esos medicamentos que pertenecen al grupo de los antiinflamatorios van a tener como el mismo efecto que el alcohol sobre la metformina. Van a aumentar en conjunto el daño hacia el hígado. Tampoco pasa nada que se lo estén tomando para algún padecimiento, algún golpe, algún caso de resfriado, por ejemplo. 2, 3 días, no hay ningún problema. El efecto no deseado o la toxicidad va a ser mínima, pero ya estarlo tomando muy crónicamente muchos días, muchas semanas, pues ya nos va a perjudicar mucho. Algunos otros medicamentos, los diuréticos utilizados en pacientes en algunas ocasiones con hipertensión, por ejemplo, nos pueden llegar a aumentar el riesgo de acidosis. Es como una alteración en el metabolismo del cuerpo, nos va a alterar pues algunas funciones de nuestro organismo pues, momentáneamente. Entonces, tratar de evitarlos. Lo mejor siempre es hablar con el médico, es decir, oiga doctor, estoy tomando la metformina, ¿me puedo tomar este otro medicamento? ¿Me puedo tomar esta otra cosa? Siempre ir en ayuda de algún profesional y no tomar las decisiones por sí solo. Pero aquí les damos como algunos datos para que estén como precavidos y alertas. Algunos otros medicamentos como los esteroides son como con un efecto contradictorio al de la metformina. Los esteroides son efectos secundarios que nos pueden aumentar el azúcar en la sangre y pues la metformina la baja. Entonces realmente es como si no estuviéramos tomando la metformina. No nos va a ayudar para el control de la diabetes. Algunos medicamentos para el vómito como el ondansetron, algunos medicamentos para la epilepsia como la lamotrigina, antibióticos por ejemplo, nos pueden aumentar la concentración de metformina y bajar aún más la glucosa. Si ya estamos en buen control, a lo mejor nos puede bajar un poquito más. Los antagonistas de la vitamina K, que son medicamentos anticoagulantes, van a interaccionar con la metformina y van a reducir el efecto del anticoagulante. O sea, realmente el efecto no es hacia la metformina, pero la metformina nos va a reducir este efecto del medicamento. Ok, qué importante que menciones esto porque sí, como dices, efectivamente en la consulta yo puedo ya estar tomando de manera permanente algunos medicamentos y no consultarlo al médico, y entonces a lo mejor eso podría cambiar incluso en las indicaciones de la toma de metformina o del otro medicamento, ¿no? Y también muy importante, doctor, algo que mencionaste de los glucocorticoides, que notamos que es tan fácil ir a la farmacia y solicitar uno sin que nos pidan la receta, y sin embargo después vemos pacientes que viven con diabetes muy descontrolados y que no supimos qué sucedió, o incluso el mismo paciente se queda extrañado, pero no nos comentó que a lo mejor incluso hace unas semanas estuvo aplicando inyecciones de dexametasona, pues porque alguien se los recomendó o no estuvo indicado por un médico, ¿no? Así es, lo mejor siempre es estar en comunicación con su médico. Cualquier pregunta que podamos llegar a tener es mejor hacérsela a él que pecar nosotros de confiados y ya ocasionarnos daños a nosotros mismos. La metformina siempre se tiene que tomar pues indefinidamente, o sea, no hay que suspenderla casi que por ninguna razón. Realmente son pocas las contraindicaciones y pues siempre es mejor preguntarle al médico si la debemos de suspender o no. Un error también común es que cuando se van a hacer laboratorios, por ejemplo, que son en ayunas, no se toman la metformina, pues siempre es mejor tomarla que saltarse esa dosis. Algunos otros casos en los que se podría llegar a suspender es cuando es un caso de diabetes o prediabetes que realmente no tienen una elevación muy alta del azúcar. Se puede llegar a controlar con una buena dieta, con un ejercicio bien llevado, pero también
como reiterando, siempre hay que hablarlo con el médico, no hay que tomar decisiones nosotros mismos. Sí, es doctor. Y bueno, nada más como para terminar, una pregunta más, doctor. ¿Solamente se utiliza en casos de diabetes? Ahorita mencionaste algo de prediabetes, pero ¿puedes mencionar a lo mejor algún otro uso que se le pueda dar a la metformina? Sí, también se utiliza, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres que tienen esta enfermedad tienden a tener algo de resistencia a la insulina. No es como tal la diabetes, pero es como un efecto de este síndrome. Y con la metformina podemos lograr aumentar esta sensibilidad, justamente es uno de los efectos de este medicamento, y evitar algunos de los síntomas de esta enfermedad, como por ejemplo el vello que hay en zonas donde a lo mejor no debería de haber vello, por ejemplo el bigote, un poco de barba en esas mujeres. Además también en la resistencia a la insulina, que es lo que se le llama comúnmente como prediabetes. Nos puede limitar la progresión a la enfermedad, puede evitar que se progrese hacia la diabetes, llevando a cabo un buen apego a la metformina, ejercicio, una buena dieta. Podemos limitar esto, ya no vamos hacia la tan temida enfermedad que es la diabetes, e incluso hasta se podría llegar a suspender ese medicamento en dado caso. Así es. Bueno, doctor, pues muchas gracias por el tema. La verdad es que a lo mejor a quienes les pueda parecer tedioso, la verdad es que estás dando muchos tips que a lo mejor muchos pacientes no saben y que pueden tener hasta 20 años tomando la metformina y que aún así, incluso lo vemos, ¿no? 20 años tomando este medicamento y no recordamos el nombre o no recordamos la cantidad de miligramos que estamos tomando. Y no sabemos incluso si nos estamos pasando de los 2 gramos y hay un tope donde ya no nos va a hacer nada. Entonces sí es muy importante como conocer pequeños detalles que nos pueden ayudar en mejorar y platicar más con nuestro médico, tener más confianza y tener un buen equipo de apoyo, ¿no? Exactamente. Sí, incluso alguna recomendación que les daría no solo a los pacientes diabéticos, sino a todos en general, siempre llevar como una listita de esos medicamentos, porque no falta cuando se les olvida el nombre, la dosis, entonces siempre llevar como su folletito así. La verdad es que es muchísimo mejor para ellos y para sus médicos, llevar un buen control. Así es. Pues bueno, doctor, muchas gracias. Agradecemos la verdad que hayas dado la plática el día de hoy acerca de este tema. Ojalá que las personas que nos están escuchando tomen varios puntos de esta plática. No, muchísimas gracias por la invitación. Espero que sí podamos ayudar a más personas que puedan conocer el por qué se la está tomando y cuáles son las consecuencias de que no se la tomen. Y esperemos que sí tengamos un buen impacto en la población. Así es. Pues bueno, muchas gracias. Estuvimos con el doctor Alberto Abraham Aranda Sopeña, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, trabajando actualmente aquí en Red Médica Universitaria. Pueden venir a buscarlo y si no, aquí dejamos su correo que es aa.arandasopena@ugto.mx. Es aa.arandasopena. Muy bien, y agradecemos su atención en la emisión de este programa Por tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Benny Contreras de Red Médica Universitaria y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.